escuchan, a ver si ya se escucha perfecto por ahí. Cuéntenme qué tal está, cómo andan. Andamos probando el audio, andamos dejando todo bien por acá, así que cuéntenme cómo andan, cómo están, si se escucha bien, si está perfecto. Perfecto, ya vamos a arrancar con nuestra charla. Nuestro invitado ya está esperándonos para que iniciemos, así que vamos a ver si todo está perfecto por acá. Así que andamos ya listos para arrancar con esta sesión del día de hoy, donde vamos a hablar de un tema muy importante e interesante: UI y UX. ¿Y cuál es la importancia de esto que vamos a hablar en este momento? Así que se escucha perfecto, eso es bueno. Así que váyanme contando desde dónde están conectados a este live, desde dónde están entrando. Así que cuéntenme en este momento para obviamente avanzar directamente con lo que es nuestra sesión de esta semana. Cuéntenme desde qué están, desde Perú, desde Chile, Barranquilla, desde varias ciudades interesantes. Wow, país, Bolivia, Chile, Popayán, wow, desde muchas ciudades. Eso es interesante, desde donde nos están escuchando. Así que ya vamos a arrancar, ya nuestro invitado está casi listo, así que solo estamos esperando para que iniciemos directamente. Dice, me están escuchando desde la ciudad de Bogotá, desde Guadalajara, México, Lima, Perú. Wow, desde muchas ciudades. Me encanta cuando se conectan desde muchas partes del mundo, porque eso es genial. Así que ya vamos a arrancar con esta sesión, con esta entrevista, con este experto que les traigo en este momento. Es interesante la charla porque es un gran amigo y es una gran persona que ha hecho mucho y sabe bastante acerca de este ecosistema. Así que ya estamos por arrancar aquí, así que solamente vamos a mandar el tweet, ya saben, en vivo en este momento. Hablemos de UI y de UX. Y le pasamos la liga directamente acá del Twitch para que podamos compartir, para que lo compartan todos si así lo quieren. Mi último tweet. Vamos a darle es Kramer Coders. Y copiamos por acá y lo enviamos para que obviamente se arranque con todo. Vamos a cambiar a la vista. Así que Julián, ¿estás ya listo por ahí? Vamos a ver. Creo que ya te escuchamos. Vamos a ver por acá. Cambiamos a la vista. Perfecto. Ya te vemos, Julián. Ya te vemos. Ya estás aquí presente con todos nosotros. ¿Cómo estás, Julián? Cuéntame, ¿cómo te ha ido el día de hoy? Todo bien, todo bien. Muchas gracias por invitarme. Y sorprendido de tanta gente y de tantas partes. Un poco nervioso. Todo bien, aquí tienes una gran comunidad que está conectada en este momento para aprender, y la verdad es que es un tema interesante que debemos de darle un poco de importancia, más si estás obviamente en el ecosistema del desarrollo de software. Así que vamos a entrar con esta entrevista y vamos a darle de una vez con todo, Julián. Julián, pues bienvenido. Estamos aquí, obviamente, con toda la comunidad y tenemos, pues te tenemos de invitado. Y bueno, muchos se preguntarán que quién es Julián. Y yo soy malo para presentar a las personas. Y a mí me gusta que las personas sean las que se presenten porque tienen una historia que contar acerca de quién es Julián Mora. Cuéntanos. Bueno, si tú eres malo para presentar, yo soy peor para hablar de mí mismo, pero bueno, nada. Pues mi nombre es Julián Mora. En este momento estoy viviendo fuera de Bogotá. Pude salir pues por razones de una mejor como ubicación, un mejor contexto para poder trabajar más tranquilo. Y pues bueno, casualmente se dio toda la coyuntura y se adaptó fácil para poder trabajar desde casa. Pues nada, me gustan mucho los animales, como pudieron ver en la foto de la publicación que realizó Oscar. Y pues llevo ya bastante tiempo trabajando a nivel de diseño, más o menos desde el 2007 metido en diseño a nivel gráfico, y desde el 2011 ya empezando a meterme en la parte de arquitectura de información, y lo que me llevó ya a dedicarme al diseño de experiencia. Eso es básicamente, he pasado por empresas, por casas desarrolladoras, por startups, y también pues algunos proyectos que se alcanzaron a desarrollar en Estados Unidos y con gobierno también. Eso es.
en términos generales lo que he venido haciendo. Wow, me parece perfecto. Vamos a ver un poquito de tu audio. Dicen que hay que mejorarlo, así que rápidamente vamos a ver si acá está. Le estamos subiendo a tu audio, así que ya me contarán. No, es de mi lado, así que ya vamos yo acá, yo le arreglo, todo bien. Vamos a ver, aquí en este lugar le vamos a dar. Así que ya lo estamos arreglando, no te preocupes. Esto es un poquito de estarle poniendo aquí un poquito de amor al setup para que jale bien con todo. Ahí me contarán. A ver, ahora sí cuéntanos, Julián, algo rápido. Hola, hola, hola. ¿Así probando? Con eso está perfecto. Así que cuéntenme si por ahí ya se escucha mejor. Y bueno, Julián, ¿qué tal te da la vida por fuera de Bogotá? Pues para los que están fuera de Colombia y no conocen Bogotá, Bogotá es una ciudad muy caótica, pues como todas las ciudades capitales. Y pues en este momento, digamos que Bogotá está viviendo como mucha aglomeración de personas. Entonces, ahorita que está pasando todo lo que está pasando con el COVID, pues creo que no es lo mejor uno estar rodeado de tantas personas. Y pues fue una fortuna que yo pudiera moverme, digamos, a campo abierto. Entonces, mientras haya internet, haya agua y haya luz, pues creo que todo está bien. Pero sí, ha sido un gran cambio, realmente. Me gusta bastante estar fuera de Bogotá. Desde hacía rato que... Me encanta eso porque uno pues puede tener la libertad ahora de trabajar de forma remoto, de estar conectado en otro ambiente, en otro ecosistema, ¿no? Y eso es genial. Pues bueno, ahora sí vamos a arrancar con esto. Julián, yo tuve la oportunidad de trabajar contigo y la verdad es que fue sorprendente, aprendí mucho de ti, fue algo muy, muy genial y la verdad es que eso me hace que te admire como experto, como un gran UI y un UX, pero me gustaría que me cuentes de qué va, por qué este concepto de ahora de UI, UX cuando antes eran diseñadores y ahora ya hay más términos y luego cada vez ya no entendemos qué hace cada cosa, así que me gustaría que me cuentes qué haces en tu trabajo, qué implica y obviamente de qué va tu rol como tal. Gracias. No, pues nada, antes de cualquier cosa hago un pequeño disclaimer, todo es bajo mi opinión, entonces no represento ninguna comunidad ni nada, entonces para que nadie se pueda sentir ofendido en caso de que haya un mal comentario, pero bueno, nada, bueno, yo creo que mi experiencia ha sido generalmente en Colombia, entonces puedo hablar de lo que ha sucedido en Colombia y de pronto traslapar algunas cosas que he visto también en otras partes de Latinoamérica. Pero yo creo que generalmente, pues todo arranca siendo diseñador web, hace muchos años atrás, como cuando existía Flash y cuando se hacían las cosas en WordPress y esas vainas. Entonces, no se necesitaba mucha como especialización. Se requería como gente que hiciera, digamos que muchas de las personas que incursionamos en el mundo del diseño de experiencia, en el diseño de interfaces, venimos de diseño gráfico. Entonces, en ese momento, pues se necesitaba alguien que hiciera esto, simplemente hiciera web. Entonces, ¿qué hacías tú? Montabas una tabla en HTML, de pronto cuando ya vino el CSS, entonces ya era con CSS, entonces ya podías jugar un poquitico más con CSS, entonces ya tenías una ventaja si hacías algo de código, pero si no, pues para eso existía Dreamweaver, para eso existía FrontPage, creo que era, así de viejo soy. Entonces no se requería mayor cosa, simplemente era una persona como, ay, yo quisiera una página web, y uno, pues bueno, venga, yo se la hago. Y ya, eso era básicamente. Pero ahorita la visión de Internet es muy distinta. El Internet ahorita es un negocio. Tú estás viviendo o sea, nosotros, Platzi, está fundada en Internet. La plata llega por Internet, las transacciones se hacen por Internet, la educación se hace por Internet. Y ahorita donde yo trabajo también las aplicaciones se mueven por Internet, todo es digital. Entonces, eso empieza a exigir un poco más de especialización, donde ya los roles se empiezan a dividir un poquito más. Y digamos que aún en Colombia se necesita, tú ves en muchas publicaciones de empleo, se necesitan UI UX,
Y bueno, también he visto muchas publicaciones en Chile, me corregirán los chilenos que están, pero sí he visto bastantes en ese nivel, se necesita UX, UI. Y eso que a nivel de Chile, lo que Chile creo que es de los países que más como más fuerza le ha dado al tema de experiencia. Si ustedes van a ver a nivel de gobierno, creo que las cosas se han ido desarrollando mucho más allá que en otros países. Sin embargo, aún es como, bueno, ¿quién hace UI, UX? Porque ya, digamos que afortunadamente ya no te están exigiendo hacer código. Cuando te empiezan a hacer código y uno ve una oferta laboral que te está pidiendo código, pues ya uno empieza a dudar un poco de la reputación de esa empresa que te dice, haz de todo, ¿sí? Que piden un hombre orquesta. Entonces, eso es un poco complejo, pero sí, básicamente es porque ya, digamos, como el ambiente está exigiendo especialización y las cosas se han complejizado tanto porque todo ya exige más métricas, todo está relacionado a los KPIs, todo está relacionado también un poco a los OKRs. Entonces, todo está medido minuciosamente y solo hay una manera de poderlo entender y es a través de tener logros y metas específicas por campos, por departamentos. Entonces, sí, desde mi opinión, creo que eso es lo que ha ido haciendo que mute un poco las cosas y nos exija cada vez ser más especializados. Yo creo que a futuro UX, UI va a ser demasiado loco, va a ser mucho más, o eres UX o eres UI, sobre todo porque las metodologías, las herramientas y el enfoque es... aunque llegan a un mismo punto, se unen en un punto, definitivamente son cosas distintas. Es como decir que porque tú estás haciendo una app, entonces eres backend y frontend, y nada que ver. Un backend hace una cosa, un frontend hace otra cosa, y entonces, pero llegan a un punto donde se unen para que pues funcione la cosa, ¿no? Asimismo, también uno tiene que trabajar con un UI para que pueda trabajar de una manera súper relacionada, estemos como alineados con las mismas metas, pero hay cosas donde tú no debes meterte tanto, o sea, hay opiniones que tú puedes dar, pero no son más que eso, porque al final, si estás trabajando con una buena dupla, pues esa persona tiene la responsabilidad de hacer su parte a nivel UI y yo, pues, por ejemplo, tengo mi responsabilidad de hacer mi parte de UX, que también ya, si vas viendo, pues ya eso se está volviendo una locura porque cada vez es más especializado. Entonces tenemos el UX Researcher, el UX Writer, tenemos, de hecho, Research Ops, tenemos ahora UX Manager, bueno, a un montón de vainas que, puta, hace 2 años, si tú me preguntabas de esto, no existían y ahorita están resultando todo este tipo de cosas, que no sé si eso sea bueno o malo, todavía estoy decidiendo si eso es muy malo. Okay. Pero fíjate que hay un punto interesante, cómo se ha ido adaptando. Antes yo recuerdo, bueno, yo cuando empecé hace más de 15 años, era webmaster y el webmaster hacía todo. Y anteriormente también había un diseñador y era el que hacía la lona, el logo, lo impreso, lo digital, el banner, o sea, todo, ¿no? Y creo que hoy en día en el mercado laboral se busca expertos, se busca personas que dominen un tema. Como tú decías, ¿quién va a hacer el research? ¿Quién va a hacer la animación? ¿Quién va a hacer la ilustración? ¿Quién va a hacer cada una de estas facetas que son importantes hoy en día en el ecosistema y que le dan obviamente ese valor agregado al producto que estamos teniendo, ¿no? Porque hoy en día estamos rodeados de muchos productos. Hoy en día en un teléfono tenemos acceso a prácticamente cualquier cosa y obviamente aquí es donde tu papel juega bastante un rol. Si no me puedo equivocar y espero no hacerlo, creo que esta parte del user experience tiene que ver mucho con que una empresa, una startup, triunfe. Entonces, espero no haberme equivocado, así que cuéntame si esto es verdad por este lado. Bueno, quiero antes de abordar esa pregunta que me haces, 2 cosas que tú decías. Estoy dejando a un lado, de hecho, un rol importantísimo y son los diseñadores digitales. Y un diseñador digital no es no es un UI ni un UX. Es una persona que sabe explícitamente de diseño digital, o sea, de los formatos digitales que hay ahorita, por ejemplo, los covers en Facebook, en Twitter, como todas las exigencias que hay para hacer ads y todo ese tipo de vainas, que también es un rol súper importante y cada vez más especializado porque se vuelve como el diseñador aliado del marketing. Entonces también imagínate, o sea, como ya hay 3 ramas de las que estamos hablando, si pillas como grandes ramas.
Entonces, eso. Lo otro es que sí, definitivamente también a nivel de especialización, el gran detonante fue el nacimiento de los celulares inteligentes, porque pues ya eso cambió la manera de consumir absolutamente todo. Entonces ahí fue cuando definitivamente exigió una adaptación y esa adaptación exigió la especialización. Y con respecto a la pregunta que tú me haces, yo creo que esto es un trabajo conjunto. Yo creo que no podemos delegar como el peso del éxito de una empresa solo en un departamento, como en un área, como gracias a producto que está conformado por diseño, por desarrollo y, bueno, las capas de management, sino a todo el trabajo en equipo. Tú que sabes precisamente cómo, tú que eres un frontend metido en la parte de education, sabes precisamente cómo diferentes roles están trabajando y que ni siquiera tienen que ver con tecnología, pero aún así están creando tantas cosas y tan valiosas dentro de la entidad, como también hacia producto, ¿sí pillas? Como la creación de contenidos. Entonces es como, hay que pensar que todo esto es como una maquinaria que debe estar engranada y que tiene que estar trabajando. Y una de esas partes, pues definitivamente es el diseño de experiencia. Si a mí me preguntaras por qué necesitas para trabajar, porque me estás contratando para un proyecto, definitivamente te diría, obviamente, o sea, el diseño de experiencia es indispensable, es la columna vertebral del diseño de producto, claramente. Pero aquí que estamos hablando como un poco más general, es una de esas partes que está haciendo su trabajo. Entonces, sí es importante por varias cosas. Una de ellas es porque a través del diseño de experiencia tú aprendes a conocer a tu target, a las personas a las que estás creándole un contenido, también porque aprendes a identificar necesidades y aprendes como a darle forma y convertir esas necesidades en soluciones. Entonces, a veces se tiene como la mala concepción de que el diseño, cuando se habla de diseño se califica a nivel gráfico. Entonces, este es un tema que podríamos abordar más adelante o mucho más adelante porque es demasiado denso, pero es, por ejemplo, la manera de calificar a un diseñador solamente por su portafolio. Entonces, ahorita es demasiado loco que un diseñador UX te califique por portafolio. O incluso a un diseñador UI, cuando un diseñador UI está súper enfocado en su producto, no tiene tiempo de hacer portafolio. Y bueno, eso es un montón de una discusión un poco más grande, entonces se limita mucho como a la parte visual. Pero el diseño va mucho más allá. El diseño, como yo, todas las personas que me conocen y quieren, y empezamos a hablar un poco de diseño, yo siempre les digo, el diseño es un proceso. El diseño no es esa vaina, esa cara bonita que tú estás viendo en una portada o en una interfaz, sino es todo el proceso que hubo de entendimiento de unas necesidades para convertirlas en una propuesta de valor y que se vuelvan un potencial negocio, ¿sí? Que tenga un valor como negocio. Entonces, el diseñador de experiencia entra a ser como ese puentecito entre esa voz de los usuarios, de las personas, dentro de una entidad. Entonces, cuando se toman decisiones centradas en el usuario. Por eso nace como el diseño centrado en el usuario. Creo que eso fue como en el 70, 60, eso no me acuerdo bien las fechas, soy pésimo para fechas y autores, pero eso, o sea, no es un concepto nuevo, pero definitivamente ha cobrado mucha fuerza ahorita, porque pues es evidente que nosotros como diseñadores no creamos encerrados en una cueva y salimos con una solución y esperamos a que todo el mundo le guste, sino nosotros salimos a trabajar con las personas. Entonces toda esa información se vuelve súper importante para todos los procesos. Entonces cuando tú haces una investigación y descubres que una parte no está funcionando, no solamente estás descubriendo que esa parte hay que arreglarla, digamos un formulario, un botón o un banner o un paso de más dentro de un proceso de checkout, sino también descubres que hay unas motivaciones por las cuales eso no está funcionando. Entonces, tal vez sea importante no cambiar el checkout, sino más bien hacer un producto distinto, ¿sí pillas? Entonces, el diseño se vuelve como en ese aliado es la voz del usuario, pero también es ese mediador con las necesidades del negocio, ¿sí? Eso sí lo digo específicamente a nivel de diseño de experiencia,
porque nosotros estamos más metidos en una capa estratégica, si bien también hay yo soy muy romántico con mi profesión, y yo pienso que el diseño de experiencia es más estratégico. También hay, obviamente, una capa táctica, que es, por ejemplo, la investigación, la escritura, pero nosotros estamos más metidos como tenemos que estar jugando entre una visión más amplia, como de todo lo que está sucediendo, lo que nos están diciendo los PMs o lo que nos están diciendo los stakeholders, lo que nos están diciendo los usuarios, las métricas que vienen, que se están tomando del uso de la aplicación, etcétera, etcétera, más las necesidades, o sea, están esas exigencias de negocio y de lo que está sucediendo. Entonces sí creo que es súper importante el diseño, pero como te digo, de nada sirve también tener toda esa información si tú no puedes sentarte con un PM o con un miembro de algún equipo y puedes transformarlo en accionables, en proyectos o en soluciones. ¿Sí pillas? Porque al final, pues muy chimba y todo lo que tú estás diciendo de mira todo el estudio que tengo de nuestros usuarios y tienes toda una radiografía perfecta, pero si nos estás diciendo cómo eso impacta en la aplicación y cómo se pueden generar soluciones y quién me puede ayudar para crear esas soluciones, pues suerte, porque también, bueno, entonces te hablaba de una parte hacia los usuarios, pero también aquí es donde se habla un poco de service design y customer experience y todo eso. Pero entonces también hay una parte en la que el diseñador de experiencia también juega un poco como de facilitador junto con el equipo para unirse y crear y co-crear, ¿sí? Entonces, no solamente las ideas, yo pues por lo menos no considero que mis ideas sean lo suficientemente buenas, pero tengo siempre la fortuna de trabajar con gente que tiene unas ideas espectaculares. Entonces, tengo la posibilidad de poderlos escuchar y gracias a sus ideas empezar a darle forma a algo, ¿sí pillas? Entonces, el diseño juega como un poco entre la parte de cara hacia los usuarios y también de cara hacia el cliente interno, que son los compañeros y colaboradores. Claro. Entonces, ayuda no solamente al crecimiento pues a nivel de métricas como a nivel de ventas, sino también te puede ayudar un poco a la organización, a que haya un mejor ambiente, a que haya un trabajo mejor en equipo y eso. Fíjate que aquí hay una pregunta que acaba de llegar en este momento que me parece muy interesante. Dice, Julián, como frontend developer, tengo ideas básicas de UX UI. ¿Me recomiendas? O sea, yo aquí la voy a transformar también. ¿Un frontend o un desarrollador debe de saber acerca de la experiencia del usuario, saber de interfaces, saber de cómo está esto funcionando? Sí, porque fíjate, yo lo que te digo, este es un trabajo en equipo. Entonces, es un trabajo de confianza, pero también es un trabajo de diálogo. Lo más importante de trabajar en una startup, las startups son una locura, o sea, voy a decir una vulgaridad, espero no ofender a nadie, pero generalmente es un mierdero. Esto es corre aquí, cambia aquí, son un montón de vainas complejas y tú tienes que saber reaccionar. Y la mejor manera, y una de las mejores herramientas que hay para poder reaccionar adecuadamente es a través de la comunicación. Entonces, es mucho más aportante cuando tu comunicación es más acertada y no dices, me parece bonito, que el comentario no quede ahí. A mí me parece muy válido que alguien te haga un comentario que es bonito y feo, a un comentario subjetivo, pero cuando tú transformas ese comentario en, es que este botón no funciona lo suficientemente bien porque para el tamaño del dedo gordo no va a llegar, o sea, para este dedo no va a ser fácil dar tap, entonces ya deja de ser feo para ser algo como funcional. Si pillas la diferencia entre esos dos comentarios, entonces uno puede ser mucho más efectivo al momento de hacer cambios o a reaccionar. Entonces, sí, yo creo que es supremamente importante que tanto los frontends sepan de diseño, las bases no tienen que volverse expertos, brutal si lo logran. Hay varios diseñadores que son expertos frontends, como Tobias Van Snyder, que el man es muy, muy bueno en front. Y también, si no estoy mal, Pablo Stanley, él siempre monta sus páginas, sus proyectos él mismo, pero obviamente se apoya en otras personas. Pero así como también para los diseñadores es súper importante, más un UI, saber de front, porque así pueden tener un mismo diálogo, pueden unificar esas conversaciones y no empezar en tecnicismos que no llevan a ningún lado, sino poder entenderse
Entonces es súper importante que sí sepas algo de estos dos mundos. Es importante, yo también una de las cosas que creo que es importante tener presente cuando uno está como de frontend también y trabajando con un diseñador o con un UI o un UX, es que podamos los tres entender nuestro idioma, porque los diseñadores, los UI, todos ellos tienen un idioma de cómo van a trabajar directamente con sus herramientas, su forma de hacerlo. Y nosotros como desarrolladores también tenemos nuestro propio idioma y tenemos que llegar en un punto en común donde podamos entender qué me está tratando de transmitir y cuál es la importancia de lo que me está transmitiendo contra lo que yo también te estoy diciendo que va a pasar, ¿no? Y cómo vamos a tener esa zona neutra donde tu trabajo se mezcla con el mío y da el resultado que obviamente la empresa desea. Entonces, creo que es muy importante para que todos ustedes lo consideren, que no, como decías, no tienes que ser el experto, tienes que saber, tienes que tener contexto de qué va a pasar y cómo va a suceder y por qué una persona está haciendo ese trabajo y qué importancia tiene su rol para después cuando llega contigo esa parte que vas a realizar. Entonces creo que es algo que debemos de ponerle un poco de atención a esos detalles, ¿no? Sí, no, y hay una manera muy sencilla de aprender de ambos mundos. Yo he tenido la suerte de trabajar con muy, muy buenos frontends y siempre, muy de cerca del equipo de desarrollo. O sea, para mí lo más complejo fue poder aprender cosas de backend. O sea, si los frontends hablan muy técnico, los backends hablan con lenguaje extraterrestre para mí. Y poder trabajar de la mano con ellos ha sido excelente porque precisamente he podido aprender términos. Aprendo varias cosas. Una es que sé qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Entonces puedo tomar decisiones más rápidas sin tener que llevarlo a un comité o llevar unas discusiones mucho más elevadas, sino simplemente sé que esto se puede hacer y esto no se puede hacer. O se podría hacer si tenemos más tiempo. Si no tenemos tanto tiempo, lo podemos hacer de otra manera. Entonces, a ese punto es muy chévere porque, pues, digamos que me da algo de independencia. Y lo otro es que también el equipo de desarrollo, pues, se involucra con los proyectos, hay más amor en esos proyectos, se empoderan sobre la realización de esos proyectos, les importa hacerlos, sacarlos adelante, y sobre todo porque de verdad las personas que más consumen tecnología son los desarrolladores. Personas que sepan de tendencias, que siempre hayan visto algo nuevo, algo innovador, los desarrolladores. Entonces, no tener esas conversaciones y no con los desarrolladores es perderse de todos esos avances que hay. Entonces, cuando uno tiene un bloqueo, ven, ¿cómo puedo hacer para que un formulario funcione de tal manera? Brutal, ellos llegan, te dicen, un desarrollador te dice, mira lo que vi en GitHub, mira lo que vi en tal herramienta, mira en esta aplicación cómo manejan esto. Es uno como, lo inspiran a uno muchísimo. Entonces, lo que te digo es una manera muy sencilla, métete en el trabajo de ellos, pregúntales por qué se toma esa decisión, y pues si es un buen diseñador, y más si es un diseñador de experiencia, debería tener la disposición de ayudarte, porque un diseñador de experiencia que no tenga ese don de enseñar, creo que la está cagando, porque a mí me parece absurdo que un diseñador de experiencia no sea una buena experiencia en sí. ¿Sí me entiendes? Que no puedas hablar con un diseñador de experiencia. No me hablen porque soy una estrella y ya estoy pensando, no, esa persona debería estar dada a las personas, porque ese es nuestro trabajo, trabajar para las personas. ¿Sí pillas? Entonces, si puedes trabajar con un diseñador y preguntarle, debería estar gustoso de enseñarte. Claro. Fíjate que hay otra pregunta que me parece que también es muy importante y que yo sé que me vas a ayudar a responderla. ¿Cuáles son las metodologías que se utiliza en el desarrollo o en el diseño más que nada? ¿Se utiliza Agile, Scrum, organizas tiempo o de plano es me pongo a diseñar y no me hablen hasta que terminé? ¿Cómo se desarrolla tu trabajo directamente? Bueno, yo lo que te digo, ese no me hablen y hasta que termine, no debería ser. Pues sí pasa, hay diseñadores, pero yo creo que eso depende del tipo de proyecto y del tipo de empresa. Entonces, yo creo que hay diseñadores en general, diseñadores publicitarios que se pueden dar ese gusto porque la gente, las empresas les pagan por su conocimiento y por
por su buen gusto. Por ejemplo, Jessica Walsh es una de ellas, uno de esos, que les pagan por las ideas loquísimas que tienen y son excelentes publicistas, son brutales en sus campañas y entonces se pueden encerrar o tendrán sus procesos y donde se pueden encerrar y salir con un proyecto súper exitoso. A nivel de tecnología, un diseñador vinculado en un proyecto de tecnología no debería darse ese gusto, y menos un diseñador UX. Independiente de esos marcos enfocados en el agilismo, yo creo que un diseñador no debe arrancar a diseñar, es el peor error que puede cometer, sino a investigar. Lo que te digo, lo más importante, lo más valioso de un diseñador de experiencia es el entendimiento que puede lograr tener de por qué suceden las cosas, por qué un usuario se comporta de una manera o de otra, por qué tomó esta opción y no la otra. Y eso viene como también pues reforzado no solamente con diferentes herramientas de investigación, sino también con cosas teóricas que vienen de psicología y esas vainas. Entonces, yo no te diría o sea, no te quisiera hablar como de marcos ágiles, porque al final eso depende de las empresas. Yo pude trabajar, digamos, en Kanban, en Scrumban, con Scrum. Eso depende de las necesidades de un proyecto, incluso sea la misma empresa, dependiendo de la envergadura del proyecto, se puede trabajar una metodología o la otra. Entonces, sí, no deberías como amarrarte como pensar entonces, como soy diseñador, entonces debo trabajar con esta metodología. Creo que la estás cagando, porque uno no puede cerrarse o casarse con una sola metodología, sino ir aprovechando. Uno va armando sus cositas. Por ejemplo, la manera, digamos que en proyectos personales, mi manera de trabajar es como te digo, principalmente investigación. Yo lo que hago es, primero, entender qué está haciendo el mercado. Tengo una idea y quiero sacarla adelante. Entonces, ¿qué ha hecho el mercado con respecto a esa misma idea? Segundo, ¿hacia quién lo quiero enfocar? Entonces, voy a tratar de entender a esas personas a las que quiero enfocar. Tercero, ver cuáles son las mejores prácticas que existen sobre ese mismo proyecto, porque no todo está inventado, pero sí la mayoría. Entonces, yo no soy tan brillante como para poder creer que puedo inventarme las cosas, sino yo sé que ya hay cosas hechas, entonces empezar a tomar esas referencias, hacer un benchmark que me puede dar a entender cosas que ya están funcionando, que se están usando a nivel tecnológico, a nivel de usabilidad, a nivel gráfico incluso. Entonces lo arma uno. Entonces digamos que ya tenemos 3 cositas de investigación. A partir de ahí empiezo a sacar ideas. Las discuto con alguien, porque uno tiende a pensar que la mejor idea es la primera que surge, y eso es completamente errado. La mejor idea puede ocurrir al final del día, cuando estás cansado, ¿sí? Cuando digamos, no sé a ustedes si les pasa, yo tenía una técnica muy sencilla y era, me acostaba pensando en algo. Tenía un problema y me acostaba pensando en ese problema. A la gente le pasa esto, a la gente le pasa esto, a la gente le pasa esto. Pasaban 2 días y seguía martillando el mismo problema, tratando de buscar, si a la gente le pasa esto, ¿qué soluciones hay para solucionar, para ayudarles? Entonces empezaba a investigar, Entonces a la gente le pasa esto, pero ya encontré estos elementos. Bueno, ¿cómo es la gente que le está pasando esto? Bueno, ¿cuál es el contexto de la gente cuando le pasa esto? ¿Cuándo les pasa eso? Ese problema. Ok, entonces ya tengo varios elementos. Trato de unirlos, hilarlos y empezar a darle vuelta a eso. Y como te digo, como estoy martillando la idea, siempre está en la cabeza y al final sale una idea. Sea la mejor, sea la peor, no importa, sale la idea. Independiente, igual la empiezas a rayar. Y son rayones muy sencillos. Empiezo a hacer, que eso es como la etapa de prototipado, pero de prototipado en baja calidad. O sea, lo más guarro que exista. O sea, escríbelo en una servilleta, muy sencillo, puede ser con un marcador grueso para que no entres en detalles, rayas, estructura, de pronto textos. Algo que a mí me ha funcionado muy bien es el storytelling, porque ayuda como a hilar ideas, a darle como una coherencia. Entonces, cuando tú creas una historia y una serie de eventos, empiezan a salir como textos que se pueden volver pantalla.
porque las pantallas al final son partes de una conversación. Una interfaz es una conversación que tú tienes con un usuario. Entonces, sea que un botón, un color, una imagen te está diciendo algo. Entonces, eso se me facilita mucho cuando yo lo escribo. Escribo, Oscar está deprimido porque tuvo una baja de azúcar y entonces cuando él está deprimido tiende a hacer esto, y él usualmente encuentra soluciones para animarse con Fortnite. ¿Por qué? Porque en Fortnite empieza a conversar con sus amigos, empieza a reírse, empieza a pensar en otras cosas, ¿sí pillas? Y empiezo a hilar esas ideas. Entonces ya hay una solución y es que él busca como una manera de alejarse de una realidad, no sé. ¿Sí pillas? Entonces ahí va encontrando cositas. Esa es como mi metodología. Ya después sí entro en detalle, cuando ya he escrito y he prototipado, empiezo a entrar en detalle. ¿Cómo es esta interfaz? ¿Qué pasa? Lo más chévere que yo hago, de las cosas que más me gusta hacer, son los flujos de contenido. Eso me sirve como para generar, entender qué está pasando en cada paso. Digamos, aquí pasa esto, aquí hace esto otro, sin nada de interfaz, simplemente pasos o incluso textos que pueden ser útiles, o acciones que pueden estar dentro de una interfaz, y así puedo entender qué me está faltando antes siquiera de probar. Entonces, eso me sirve. Después, obviamente, pues hago ya, digamos, un prototipo funcional, que puede ser en Marvel o lo que sea, cualquier herramienta que te sirva para conectar imágenes, o incluso en papel, también con personas frente a frente. Y de ahí ya los testeos son súper ricos porque te permiten pues entender las expresiones. La gente, cuando tú le preguntas qué te parece esto, pues la estás cagando, porque uno no está preguntando qué es lo que te parece, porque la gente tiende a ser complaciente y a decirte como, sí, está bonito. Entonces, ahí, como te lo dije, hay como una inflexión, ¿sí pillas? Estoy diciendo, ahí paró. Ahí, eso es lo que uno nota. Él dice que le parece bonito, pero realmente no le pareció bonito porque ahí lo dudó. Entonces ahí entra uno como a generar una conversación. Los testeos, pues, como te digo, son súper importantes porque permiten entender comportamientos. Entonces, también tienes que tener ciertas habilidades para hacerlo, pero esos serían los pasos que haría yo. Después del testeo haría iteraciones y volvería a hacer un test si el tiempo lo permite. Generalmente el tiempo no lo va a permitir. Claro, pero ya sí. por lo menos es algo un poco más comprobado, más usable, pues. Fíjate que hay una pregunta que nace en base a lo que nos cuentas y dice, ¿y en proyectos grandes no es demasiado pesado construir el storytelling? Sí, puede ser demasiado grande, pero pues digamos en proyectos grandes, pues a ti no te lo tiran solo. O sea, no es como vamos a hacer el portal de Avianca. No, a ti te dicen vamos a hacer este pedacito del portal de Avianca, ¿sí? Y eso ya, como son componentes, digámoslo de esa manera, entonces pues tú trabajas en ese proyecto a ese nivel. Entonces sí lo podrías hacer, y que cada, digamos, célula del equipo que esté trabajando en ese proyecto macro, pues puede hacerlo. Pero igual es la manera como yo lo hago. Yo no te digo que así debes hacerlo, pero a mí me ha servido y creo que vale la pena probarlo. Claro, aquí nos comentan, divide y vencerás, y creo que esa es la estrategia completa de, ok, esta es la parte principal en la que te vas a enfocar, y yo creo que hasta si fueras el único miembro del equipo, creo que no podrías irte sobre lo macro, sino cómo vamos a ir no actualizando, mejorando cada una de las experiencias que un usuario está consumiendo dentro del producto, Pues ¿no? ahí es donde entran precisamente las metodologías que me decían de agilismo, pues porque ahí yo diría que Scrum sería lo mejor para poder priorizar adecuadamente. Entonces, cuando ya priorizas adecuadamente, entonces te darás cuenta que el proyecto ya no es así gigante, sino lo que tienes que entregar para un deadline corto es esto, pero después viene esto y después viene esto, ¿sí pillas? Entonces vas generando como módulos. El proyecto se vuelve modular, entonces pues el proyecto puede ser lo más grande que te dé la gana, pero siempre y cuando puedas dividirlo en entregables, pues ya eso se te facilita muchísimo.
Claro, sí, eso creo que es una de las formas que hasta también en el desarrollo de software nos va a permitir ser ágiles y también obviamente cuando estemos trabajando con un problema muy grande es más factible dividirlo en pequeñas piezas Sí. que nos permita a nosotros atacar cada problemática para obviamente atacar el problema más grande y de esa forma poder cumplir nuestro objetivo, ¿no? Como tal. Fíjate, Julián, que una de las cosas que yo siempre le pregunto a mis invitados es, ¿cómo empezó Julián? ¿Por qué eligió el diseño? ¿Qué fue lo que lo enamoró para decir, aquí estoy? Porque para mí serías veterinario, pero no sé, ¿qué te llama? ¿Qué te atrae de tu profesión? ¿Qué es lo que más te gustó? No, tal cual lo que dices, pues yo quería ser veterinario, toda mi vida quise ser veterinario, toda mi infancia y mi secundaria, y cuando terminé secundaria, pues no logré pasar a veterinaria. Entonces yo hacía uno que otro dibujo, ahí, un dibujo feo, y la gente decía, oh, debería ser diseñador, y yo, bueno, pues debería ser eso porque al final no sirvo para nada más. Entonces me metí a diseño, no pasé a veterinaria, me metí a diseño, logré pasar. Y digamos que en ese momento me dio muy duro, la universidad fue muy dura para mí porque, pues como te digo, yo no sabía nada, nunca había pintado, nunca había cortado con bisturí, nunca había hecho cosas manuales y a nivel técnico me quedaba horrible todo lo que hacía. Digamos que tenía ideas, pero todo era, mi cuaderno era resucio, manchaba todo, mejor dicho, me costó bastante, pero siempre daré las gracias a una amiga que tuve toda la universidad. Ella me obligó a ser como mucho más juicioso y digamos que por envidia me volví mejor diseñador porque ver a ella que, con ese talento tan grande, yo dije, pues si ella puede, yo debería poder. No hay nada que yo no tenga que me evite no ser mejor que ella. Y en primer semestre pensé renunciar a la universidad, pero cuando ella, viéndola a ella, yo dije, no, la chimba, yo voy a ser mejor que ella y eso me llevó como a terminar la universidad. Después, digamos que en la universidad, mi carrera, yo soy diseñador visual, no soy diseñador gráfico. Entonces, hubo mucho componente teórico. Y a mí me gustó muchísimo esa parte teórica, me gusta leer a nivel de comportamientos, de psicología, de significado, de semiótica. Y entonces eso me empezó como a enredar un poco más, pero no solamente eso, sino cómo se vuelve toda esa maraña y toda esa mierdero de teoría se vuelve algo gráfico, se vuelve algo comunicativo, se vuelve un mensaje. Entonces eso es muy bacano, es muy chévere. Y sobre todo cuando tú descubres que con el diseño tú realmente puedes generar un impacto positivo en el mundo, entonces eso también me gustó muchísimo, porque al final tú estás, no estás, o sea, yo nunca quise trabajar para marcas en las que no creo, ni para gente en la que no creo. Entonces, en unas entrevistas que tuve, no me acuerdo, a principio de este año o algo así, yo le dije, mira, está chévere y todo, pero yo lo único que te pediría es que no me hagas trabajar para petroleras ni para políticos. Yo ese tipo de cosas no las creo. Entonces, siento que he trabajado para gente chévere, he trabajado para una empresa impresionante como Platzi, que tiene una visión hermosa, que es en la que creo y soy fiel, y por eso admiro tanto a la gente que trabaja allí y a Freddy, por esa idea tan espectacular. Trabajé para otra empresa que también se movió muchísimo con proyectos del gobierno precisamente para poder volver palpable la tecnología hacia personas que nunca habían usado tecnología. Y ahorita pues estoy trabajando también en una idea muy chévere que es precisamente hacer asequible como las finanzas y la inversión para todo tipo de personas, personas que, o sea, como tú y como yo, que no creíamos que podíamos lograr hacer crecer nuestro capital, solo porque nosotros pues no estamos como en una posición económica más alta que otras personas. Y poder lograr eso es impresionante. Y eso lo logras a través del diseño. Entonces, eso es de las cosas que más me motivó. Pero bueno, igual arranqué como todos. Creo que no importa que tú seas diseñador gráfico o diseñador visual al fin, o artista, es probable que termines en el mismo lado y trabajando en una agencia de publicidad como diseñador gráfico. Entonces, arranqué como diseñador gráfico, estuve un par de años en esas, trabajé como ilustrador y como animador también para otra empresa que hacía unos cursos a nivel industrial. Y después entré a Monoku, que fue la empresa que realmente como que me metió en el buen camino del diseño de experiencia.
Ellos le apostaron toda a mi educación, como con paciencia, a que yo pudiera aprender, a que me pudiera adaptar a todo lo que estaba pasando, porque pues al final cuando yo arranqué con ellos era netamente, era Photoshop, o sea, diseñamos interfaces en Photoshop, eso era un dolor de huevas. Entonces, pero con ellos empezamos a meternos con la parte de arquitectura, con la parte de testeos, y eso fue como, puta, esto es muy bonito, y sobre todo porque cuando tú te vuelves, vas creciendo y vas envejeciendo, tú no quieres, yo por lo menos particularmente no quiero seguir siendo, estar en la capa táctica, que es perfectamente feasible para cualquiera que quiera especializarse en algo. Yo quiero meterme en la parte de negocio. Entonces también, gracias a estar metido en esta parte, me ha permitido precisamente trabajar de la mano con gente que está metida en la parte de negocio. Entonces eso es chévere, porque los aportes que tú estás haciendo están siendo tomados en cuenta para poder crear un producto que al final se puede traducir en dinero, y eso es bacano también, porque pues al final tú trabajas por una paga, ¿sí? Y también trabajas para que un proyecto viva, y la manera, estamos en un mundo capitalista, y pues la manera en la que vive pues es con dinero. Claro. Oye, pero es interesante, ¿no? Cómo uno va eligiendo su camino y de repente jamás espera que vuelva. O sea, yo creo que cuando tú empezaste tu primer día de clases quiero ser UX, yo creo que no existía hasta el término, ¿no? No, creo que... No, no, ni mierda. O sea, todavía no es que no existiera el contexto de lo que implica, sino que todavía no se le había acuñado como tal, porque hoy en día creo que todo lo que es backend, frontend, developer, DevOps, etcétera, etcétera, ya existían. O sea, todos estos roles nuevos que hoy en día estamos viendo ya existían en el ecosistema, simplemente que no tenían una importancia o no se les había dado un valor muy particular donde expertos se enfocaran en mejorar esa pequeña área, ¿no? Que creo que es lo que obviamente ha hecho que hoy se escuchen más términos en el ecosistema como los que hacen SEO, los que hacen UI, los que hacen UX, frontend, backend, bases de datos, DevOps, etcétera, etcétera, ¿no? Y se vuelve obviamente un mar de tecnologías, pero realmente no está tan lejos de lo que normalmente podemos hacer directamente, ¿no? Fíjate que una de las cosas que suena interesante, y esto parece una pregunta de entrevista de trabajo, dice, ¿cómo afrontarías la UX, la lógica de un negocio que no conoces? Te toca hacer UX para un proyecto que no sabes, trading, medicina. ¿Cómo empieza tu proceso creativo bueno, no tanto creativo, sino tu proceso para llegar directamente a investigar para poder decir si puedo hacerlo, no puedo hacerlo? No, lo que te digo, la investigación es la base. O sea, si tú no arrancas con investigación, te estás jodiendo. Porque lo que te digo, hay personas que suelen ponerles un reto y salen con una solución, pero esa solución puede ser muy alejada de lo que realmente se necesita porque no tienes el entendimiento de lo que se está pidiendo. Cuando alguien te pide, o sea, uno tiene que partir del hecho de que los dueños de los negocios generalmente no tienen ni idea para qué existe uno. ¿Sí? A menos que sea una empresa como Google, que sí definitivamente tienen ya, o una empresa así con una trayectoria en tecnología, pues bastante larga, sí tienen claro estos roles, pero en este contexto en Colombia, las empresas lo están pidiendo porque en este momento se ve una necesidad, y más que una necesidad yo creo que es una moda, que afortunadamente pues está esa moda porque pues tenemos trabajo, pero lo digo moda porque no hay un entendimiento real de lo que se necesita. Entonces, a veces sucede que a un UX, contratan a un UX y lo ponen a hacer interfaces. Y el man se dedica a interfaces porque alguien de algún lado, de algún departamento, le está pasando los prototipos. Pero resulta que esa persona que hizo sus prototipos nunca tuvo una conversación con tus usuarios. Entonces, pues salen de la nada. Es simplemente alguien que dijo, es que así debería ser la idea y tome usted que es el UX y hágala. Y nada que ver, ¿sí pillas? Entonces, uno tiene que arrancar con la investigación, definitivamente. De hecho, yo estoy en un contexto en este momento donde llevo 3 meses entendiendo todo este tema de inversión. O sea, yo me gasto absolutamente toda la plata. O sea, no soy una persona ahorradora, no tengo una cultura de ahorro, nunca había hecho una inversión, no sé para qué, nada. O sea, a nivel
financiero y en este momento, digamos, estoy trabajando en un producto y me tocó entender qué estaba pasando con los productos que estaban en el mercado a ese nivel. Tenía que entender un poco de números, que me cuesta muchísimo porque soy muy malo para las matemáticas y para las finanzas, y cuando te hablan de porcentajes y cuando te hablan de tasas y cuando te hagan de rentabilidad, todo eso es... Pero tienes que hacerlo porque si no, te tienes que leer, digamos, si hay documentos legales, tienes que leerlos, porque entras en un área donde cualquier decisión que tú tomes a nivel de interfaz puede desembocar en una demanda. Entonces, si tú no haces esa lectura, si no tienes ese entendimiento minucioso, lo que te digo, te puedes ganar una demanda o puedes hacer que tu empresa tenga una demanda. Entonces, hay que arrancar con la investigación siempre, y eso te ayuda un poco a entender lo que está sucediendo. Claro, y yo creo que es un punto interesante lo que mencionas, ¿no? Conocer el ecosistema, muchas veces creo que no sabemos de qué va, como decías, estás trabajando en una empresa donde tu investigación es clave, pero también desde tu punto de vista y desde el punto de vista de alguien que nunca ha hecho esto, ¿no? Quiero imaginar que es interesante todo lo que has aprendido, no tanto para ti como para lo que vas a aportar a la empresa, basado en tu investigación. Entonces creo que es un beneficio doble, ¿no? O sea, tú aprendes algo, aparte también lo llevas a la práctica ya directamente con el producto o el servicio que se esté creando, ¿no? Sí, no, es indispensable lo que tú dices, no solamente uno aprender y quedarse con el conocimiento, porque he visto varios profesionales que han pecado por eso en el hecho, y de hecho yo también he cometido ese error, y es como haces la investigación y tienes todos los insights y todo está en tu cabeza y bueno, tú pasas ideas, pero pues la gente también necesita saber lo que tú sabes. Entonces, también la parte táctica, que también me parece hasta divertida, es documentar. Eso lo aprendí en Platzi, de hecho, al final antes de terminar mi ciclo en la empresa, pues empecé a documentar todo lo que se estaba haciendo, pues para precisamente las personas que fueran a tomar mi rol pudieran entender como los proyectos en que quedaban. Entonces, es chévere porque al final a ti no, tú tienes que estar en una empresa para dar valor, y una de las maneras de dar valor es compartir el conocimiento. Claro. Fíjate que hay una pregunta que me parece interesante, no sé si esté todavía el autor, así que ya nos levantará la mano diciendo, sí, estoy acá. ¿Cuáles son los KPI o OKRs de un equipo UX? ¿Se pueden medir con estas formas de medir equipos? Sí deberían, pero yo creo que, los OKRs los KPIs vienen de negocio. Eso sí es como, no es algo que tú decides generalmente. Principalmente es porque tiene que estar alineado a las necesidades de negocio, que generalmente son de ventas. Pero los OKRs pues sí se pueden alinear como a eso, y se pueden medir a través de testeos, y se pueden medir a través de métricas, pues digamos, de heatmaps, o se pueden medir a través de Firebase o analítica, por ejemplo. Como saber esos datos, como cuando saber correr pruebas, te sabe, por ejemplo, cuando se les ponen los eventos a los botones. Eso también, por eso hace parte de la conversación con los frontends, como necesito que me ayudes a traquear esta interfaz. ¿Qué necesitas traquear? Esta acción, esta acción, esta acción. Listo. Entonces, ya vas viendo en Analytics qué está pasando con esas acciones, si la gente le está dando clic, si no le está dando clic. Entonces, eso también lo puedes convertir, ¿no? Los OKRs tú no los puedes volver algo como romántico, como aspiro a que sea la mejor experiencia para nuestros usuarios. Eso no, es básicamente como del 100% de las personas que entran a mi página web, que al menos el 70% se registre al newsletter. ¿Lo estás cumpliendo o no lo estás cumpliendo? Eso lo sabes fácil, porque ya tienes una métrica de cuántas personas te están visitando, porque al final del mes o al final de X periodo estás viendo si te dio el 70% o no te dio el 70%. ¿Sí pillas? Claro. Oye, aquí hay otra pregunta que estaba ligada a esa misma pregunta y dice, ¿qué cargos UX están demandados en la industria?
Aquí lo pone particularmente USA, Europa, pero yo creo que lo va a abrir a la industria. ¿Tú qué sabes de, bueno, y que te mueves en este ecosistema? ¿Qué es lo que demanda, qué es lo que necesita la industria de este perfil? Bueno, es que tú empiezas a ver, bueno, yo lo que he visto es que últimamente a mí no me parece, yo no estoy de acuerdo con eso, pero si mucha gente lo está diciendo, sucede por algo, y es que se está perdiendo mucho, se está dejando de pedir diseñadores junior. Entonces, eso es una falla, pero de pronto también se debe a que la gente está dejando también no se está dejando ver la cara, como se dice acá en Colombia, como que es, necesitamos un todero. Entonces, aquí en Colombia sucede muchísimo. Piden a alguien que haga impresos, que haga fotografía, que haga ilustración, que sepa de posicionamiento en Internet y además sea UX y UI. O sea, he visto ofertas así. Pero si tú te metes a LinkedIn, vas a encontrar cosas más específicas. Últimamente estoy viendo un crecimiento en directores, en directores de área, en líderes de área, personas que no necesariamente vienen de UX, pero igual también lo hacen claro, como necesitamos líder de diseño o líder de UX. También está creciendo mucho el product designer. Yo tengo sentimientos encontrados con ese cargo, pero me parece un cargo interesante, porque el product designer tiene que tener como bases de muchas cosas, tiene que tener como una visión muy holística, pero también estar muy metido a nivel de negocio, de lo que debería ser un producto para que sea redituable. Entonces, se está pidiendo mucho el product designer, pero hay una mala interpretación, y es que se está pidiendo con la excusa de que se vuelva una persona que haga de todo. Sí, en este momento se está pidiendo mucho eso. Usualmente también ves que se pide un UX UI, siempre uniditos, como de la manito. Muy pocas empresas están entendiendo que el UX es una cosa y el UI es otra. Entonces esperan que una persona haga las dos cosas. Yo creo que no es descabellado hacerlo, pero depende de la envergadura del proyecto o depende de la misma empresa. Porque si el proyecto es una cosa de sostenimiento, yo creo que se pueden hacer las dos cosas si se da el tiempo para hacer las dos cosas. Pero cuando un producto está naciendo o está en ese proceso de ideación, sí es indispensable que hayan los dos roles, pienso yo, porque pues cada uno necesita un enfoque súper fuerte, y más cuando, digamos, el UI arranca de la manera más bella y hermosa, y es creando un sistema de diseño, y eso toma bastante tiempo. Entonces, uno como diseñador UX, haciendo testeos, haciendo prototipos y haciendo investigación, y tener que hacer un sistema de diseño, eso es un mierdero. O sea, no lo logras nunca. Te estás poniendo la soga en el cuello. Entonces, claro, yo diría, para sí, recapitular, pues, se están necesitando bastantes líderes de área. He visto también que están pidiendo, como te decía, Research Ops y UX Managers. UX Writers están empezando a crecer, está creciendo bastante, y muy pocas empresas especifican que quieren un rol de investigador, o sea, un UX Researcher. Muy pocas, pero sí las he visto. Product Designer es lo que está creciendo bastante. ¿Listo? Claro, y yo creo que esto mismo también lo vemos en el mismo ecosistema del desarrollo, ¿no? Ahorita mencionaba hace rato Z que piden desarrolladores con tanta experiencia, y ni siquiera la tecnología ha llegado a ese nivel de madurez, y es como sorprendente que lo hagan, ¿no? Y yo creo que también cuando tiene que ver mucho, no sé si las empresas o en la mentalidad de los líderes de estas mismas, que no hacen investigación en el ecosistema para no valorar el trabajo de las personas, porque quieren contratar a un diseñador para que haga todo, y quieren un desarrollador para que haga todo y montar su startup
job y con ello hacerse de los grandes, ¿no? Y creo que normalmente suele pasar y uno puede aceptarlo. O sea, si alguien me llegara, no diciéndome, Oscar, quiero que seas frontend, pero termine siendo, que me des sincero, vas a hacer esto, esto y esto, pero vamos juntos de la mano porque vamos a implicar esto, vas a crecer. Bueno, puedo yo tomar la decisión de decirlo, pero a veces siento que también lo buscan engañosamente, ¿no? Como, y ves hacer esto y esto y esto, y la fila nunca termina, y obviamente creo que no es lo correcto. Yo sí he visto que las empresas buscan perfiles específicos. Busco un UX, busco un UI, busca una persona encargada del storytelling, del copyright, y creo que con ello mezclan a un equipo que es mucho más eficiente y pueden ir más rápido en el mundo en el que estamos viviendo que pensar que una persona haga todo. Y no va a quedar bien, porque una sola persona no va a poder lograr hacer todo la combinación de 4 que están en equipo, logrando obviamente hacer las cosas. Entonces es más factible equipos que tener el héroe que haga todo, ¿no? Y aquí hay una pregunta que llegó interesante. Oye, ¿cómo ves el ecosistema ahora con lo que estamos viviendo en pandemia? ¿Qué cambia? ¿Qué mejora? ¿Qué les da de más dificultad para ustedes su trabajo como expertos en estas áreas? ¿Es más difícil trabajar la experiencia de usuario al no interactuar tanto con los usuarios? ¿O les ha tocado nuevos retos que tengan que resolver gracias a lo que estamos viviendo hoy en día? Bueno, pues para mí es, pues sí o sí nos toca trabajar remoto y eso es bellísimo porque nos abre puertas a empresas que son grandes y que de pronto extrañamente en algún momento nunca pensaron tener sus equipos en remoto. Entonces es chévere eso. Últimamente he visto muchísimas ofertas en Canadá, por ejemplo, de gente remota y eso es espectacular. Poder trabajar con gente en Estados Unidos o en Canadá que no te exigen que te muevas, porque me ha pasado mucho que he logrado entrevistas con gente en España, principalmente, curiosamente, donde va todo bonito y todo hermoso, pero cuando me dicen, pero ven, tú necesitas como sponsorship para la visa, ¿cierto? Y yo, sí, pues, o sea, porque pues tengo que trabajar legal. Nosotros no podemos ayudarte con eso. Entonces, pues, no, hombre, o sea, yo no me voy a ir de ilegal allá, ¿sí? Entonces, no se lograba, pero en este momento, pues, trabajas desde tu casa con los costos que tienes desde tu casa, pero con un salario en dólares o en euros, que pues en ese caso, y pues que eso puede ayudarte muchísimo, porque pues al final también vivir en países así que debe ser súper espectacular, al final también conlleva cosas fiscales que al final te desfavorecen bastante, porque tú puedes pensar que el salario puede ser alto, pero al final te están quitando un montón en impuestos. Entonces sí, te abre la posibilidad de trabajar con empresas que antes no habían considerado trabajar contigo por el hecho de vivir en Colombia o en tu país. Lo otro, digamos que sí es un poco complejo cuando tú arrancar una empresa a nivel, y arrancas desde el día cero en remoto, es complejo para encajar con el equipo. O sea, creo que ese onboarding con el equipo es difícil porque no te estás viendo, o sea, no hay un contacto humano y nosotros somos humanos, necesitamos ese contacto y es complejo, toma más tiempo, creo yo, y de pronto a las empresas les falta es como prepararse más para ese onboarding, para personas que llegan en un mundo donde ya estamos conectados en pantallas y no sentados en una oficina. Para el ecosistema creo que ha sido ventajoso porque se corroboró la importancia del e-commerce. Definitivamente eso ha crecido bastante y creo que las empresas que estén dispuestas a proveer esos servicios van a ayudar muchísimo incluso a las personas que están sufriendo por no poder salir. Hace poco hablaba con mi esposa precisamente de ese tema de qué tan útil es para una persona que antes hacía ventas por catálogo y pasaba de oficina en oficina con su revista a pasar a tener una tienda virtual que tenga bajos costos. Entonces, si se les puede proveer esos servicios, pues estaríamos llegando a personas que están teniendo una necesidad y que ahora pueden empezar a solventarla. Curiosamente, la publicidad creo que no se ha visto muy afectada. Obviamente hay como campos que sí se
sí se han jodido bastante, pues todos hemos visto cómo ha sufrido la TAM, cómo ha despedido un montón de personas, a todo el equipo de UX que tenía de la TAM, creo que los tuvieron que dejar ir a todos porque pues no están recibiendo dinero. Despegar también le está tocando empezar a pivotear un poco para poder subsistir, y bueno, así, o sea, creo que ha sido una cosa de sinsabores y de suerte. Pues yo creo que la situación nos sirvió para las personas que podemos vender o movernos en Internet, y para aquellos que exigen de una presencia, pues se van a joder. Yo no sé si WeWork está entregando ya sus espacios, porque al final, por ejemplo, WeWork, ¿quién está yendo? Nadie, ya los contratos están terminando, o sea, la gente, las empresas que estaban en WeWork ya no están pagando eso, ya no están pagando su mensualidad de X cantidad de personas, sino un cupo menor, por ejemplo, para mantenerlo. Claro, Entonces, sí, y hoy en día las cosas han cambiado a ese nivel, ¿no? Y yo creo que ha afectado como ha beneficiado a otros, ¿no? Porque creo que o sea, las cosas tienen que seguir fluyendo aunque estemos en casa, y eso sí o sí tiene que pasar, ¿no? Y una de las cosas que sí hay que considerar es que si bien algo se detiene de un lado, se mueve hacia otro flujo, ¿no? Obviamente la gente que iba al cine ahora ha encontrado en las series de televisión su entretenimiento, o en estos espacios que precisamente que ayer alguien me decía, tengo miedo que acabe la pandemia y los que están creando contenido dejen de hacer contenido. Y es interesante, ¿no? Yo me puse a ver, oye, pues yo empecé esto por estar en casa, ¿no? Porque ahorita yo estaría en el mall, en una película de compras, y pues obviamente no puedo salir del todo. Entonces encontré una forma también de entretenerme, de pasar el tiempo compartiendo con ustedes, y obviamente eso es un nuevo formato que empieza a adaptarse a la gente. Ya llevamos casi 4 meses y obviamente la gente ya se acostumbró a este tipo de actividades y les está gustando disfrutarlo desde casa, y en algún momento va a ser factible que sí, vamos a salir, vamos a tener que conectarnos con el mundo, pero vamos a querer estar más conectados también en el hogar, con la familia, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces son puntos interesantes. Y siguiendo con el tema que es interesante, ¿cómo es el proceso de investigación de usuarios en esta época de pandemia? ¿Afecta el resultado del producto cuando todo es virtual? no debería, o sea, pues si afectara es porque estás haciéndolo mal. O sea, yo creo que definitivamente es muy bello cuando tú de verdad tienes a la persona al frente y puedes hacer como orientar el testeo o la entrevista frente a frente. Pero me parece demasiado estúpido que un equipo de diseño no se prepare para trabajar, aún si no existiera la pandemia, porque creo que Freddy solía decir mucho que los productos que tú estés creando no los deberías pensar de manera local. Si no me equivoco, creo que él lo decía. Y es cierto, o sea, no importa que el cubrimiento sea local, pero al final una persona en China puede entrar y ver el producto que tú estás haciendo. No podrá usarlo, es cierto. Yo, por ejemplo, descargué una aplicación que se llama Ecultra, que era renta de motos eléctricas en España. Yo la descargué porque necesitaba revisar unas cosas para un proyecto en una maestría que yo estaba haciendo, pero no la usaba, o sea, no la podía usar, pero la descargué desde Colombia, ¿sí? ¿Entiendes? Gente que vive en Colombia con una cuenta bancaria en Ámsterdam. Eso es increíble. Entonces, si tú no te preparas para poder considerar que las personas que tienes no las vas a, o sea, tu cliente no necesariamente lo tienes que tener al lado en tu misma ciudad, sino los vas a tener, por ejemplo, en este país que es tan grande, por ejemplo, imagínate decirle a la empresa, es que necesito testear con la gente del Caribe, entonces páguenme pasajes y páguenme estadía, y eso para uno es una nota, o sea, porque uno viaja, conoce otros lugares, y eso es muy chévere. Yo estuve en Correría cuando trabajé cuando hice los proyectos para el gobierno, se hicieron varios viajes de ese tipo y fue una nota, me encantó y era agotador, pero me encantaba, pero al final es un desgaste que no, es innecesario. Entonces, si tú no te preparas para eso desde antes, pues estás jodido. Y existen herramientas, existe user testing. Yo les hago mucha publicidad porque a mí me gustó muchísimo usarlos, porque hice un testeo para gente hace muchos años, para una gente en Londres.
Entonces, ellos te consiguen las personas, tú les dices, así es la descripción de las personas, ellos te las buscan, tú subes la encuesta, subes el prototipo y la gente empieza a desarrollarlo. Entonces, ni siquiera ya tiene que ser asistido. Lo otro es que, bendito sea Google Hangouts o Google Meet, que ya permite compartir pantalla, entonces puedes hacer la prueba de usuario directamente en una llamada. También existe una aplicación muy buena que se llama Lookback, que precisamente te traquea todo el movimiento del dedo en una aplicación y te graba también los gestos. Entonces, tú simplemente la guía lo haces a través de una llamada, le dices, haz esto, 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 y ya lo vas haciendo. O sea, ya las herramientas están, entonces no debería haberse afectado sino si lo estás haciendo mal, Aloy. No, y yo creo que sacarle provecho a las herramientas, porque yo no conocía esta que me mencionas, la de Lookback, y me parece que es brutal para poder ver qué hace, y eso es lo que ustedes quieren encontrar, ¿no? Hasta lo de que mencionabas del dedo gordo, oye, tengo el dedo demasiado gordo que el botón me queda corto, o el botón es muy grande como para poderle, o sea, para el estándar de dedos. O sea, creo que hay pequeños factores que a veces no consideramos, pero que son importantes para que el usuario sienta que está cómodo y a gusto con una aplicación. Y yo creo que, hablando ya de aplicaciones particularmente, yo he desinstalado aplicaciones porque no me siento cómodo. O sea, porque me hacen que tenga que, si tengo una posición de mi teléfono, mover el dedo más arriba o ya sabes, ¿no? Pequeñas acciones que se sienten que no son importantes, pero que son el día a día de cómo voy a utilizar mi dispositivo. Y si no cumplen con el objetivo de que yo lo pueda lograr hacer, creo que entonces está mal hecho la interfaz o la estructura, como pensaron el problema, ¿no? Entonces creo que es un punto que hay que considerar bastante. Cierto. Sí, ¿no? Igual, también eso, lo que te digo es que pueden haber decisiones que se toman y digamos, en tu caso pueden ocurrir dos cosas. O el producto está mal diseñado o tú no eres el target, ¿sí? Porque, digamos, pueden hacer acciones que son, obviamente, arriba son más lejanas al dedo, entonces te va a incurrir en una incomodidad, pero pues están allá arriba precisamente para que no sean acciones recurrentes, ¿sí? Por eso es que ya ahorita el menú siempre se maneja abajo, que ya se volvió un estándar tanto para Android como para iOS. Pero yo también hay un punto, y es que cada vez los hacen más grandes, o sea, cada vez son más grandes. O sea, yo tengo mira, este es mi tamaño ideal, mi mano cabe bien para poderme mover en pero cada vez son más grandes, y eso también ya es otro tema que no sé si aplique directamente acá con esto que estábamos hablando. Oye, porque los están comprando más grandes. Bueno, sí, también. Y la gente quiere tal vez ver más o disfrutar más contenido ahí. Sí, claro. Y hay muchos factores, ¿no? Igual eso no significa que no sea viable. Y igual hay teléfonos un poco más pequeños para ello también, ¿no? No, es que eso se debe también precisamente al éxito de aplicaciones como YouTube, Netflix y pues aplicaciones de entretenimiento, TikTok, todas estas vainas de streaming y de videos, incluso Twitch. Precisamente porque la gente los compra es para eso, para ver contenido, no para, o sea, un celular ya no se usa para las llamadas, es lo de menos. Una llamada, ya ni siquiera entiendo para qué existen los minutos, existe WhatsApp, existe Messenger, existe Facebook Messenger y toda esa carajada de aplicaciones de video chat, entonces ya no necesitas. Claro. Entonces por eso es que se tienden a ser más grandes. Sí, supuestamente mi plan es ilimitado y la verdad es que si a lo mucho hago unos 3 minutos al mes. O sea, y no tiene sentido que me digan que es ilimitado, porque creo que nunca le voy a sacar ventaja al teléfono, ¿no? Por ese lado. El inglés me imagino que es importante para tu rol, ¿no? O al rol que se desempeña tu perfil. Sí, es súper importante. Si tú quieres encontrar empresas que a futuro, o sea, si estás arrancando, yo creo que no es tan doloroso. Si tienes la fortuna de dar con una empresa extranjera, te va a potenciar. Obviamente no quiere decir que porque sea una empresa extranjera ya te la hiciste, porque en extranjero también existen empresas de todo tipo, buenas y malas, pero definitivamente si estás arrancando no necesitas tanto el idioma, pero cuando ya llegas a un punto donde ya estás en un nivel, sí necesitas tener mucho el idioma, porque precisamente, y más cuando tú eres researcher, pues necesitas hacer investigación y testeo con personas y necesitas estar conversando con esas personas, y porque
el diseñador trabaja precisamente con esa capa de management, trabaja con el líder de algún equipo, trabaja con los otros equipos, entonces tienes que tener esas conversaciones. Entonces sí es súper indispensable. Y ya que hemos hablado de varios temas particulares, Julián, ¿cómo uno se inicia en este ecosistema? ¿Cómo puedo empezar? Me gustaría que nos recomiendes, si alguien que tiene ganas de empezar por UI o UX, ¿cuál sería el camino idóneo para avanzar en este entendimiento y lograr, obviamente, colocarse en un puesto con este aprendizaje? Pues lo que yo te digo, o sea, tengo entendido que ya las empresas no están facilitando no están solicitando tantos juniors, entonces eso puede ser un problema grave para las personas que quieren arrancar. Sí se están contratando pasantes, interns, se están contratando, pero pues definitivamente tienes que venir de alguna universidad y haber estudiado esa carrera. Yo no creo que la universidad sea necesariamente el camino para arrancar este mundo. Es chévere si tú quieres hacer un camino académico a futuro, digamos, hacer una maestría, hacer un doctorado. A mí me encanta. Tengo la fortuna de haber terminado una universidad y tengo la fortuna de haber podido estudiar una maestría. Pero es porque precisamente me encanta. Yo quisiera a futuro poder trabajar en una universidad. Pero en este mundo no es necesario, sobre todo porque en las empresas grandes no te están pidiendo un documento. Ah, bueno, usted es diseñador, entonces páseme su diploma. Si no me pasa su diploma, no lo puedo contratar, a menos que sea con el gobierno. Acá en Colombia sí te exigen, por temas legales, te exigen el diploma. Pero acá no, pues para las startups, una startup no te va a pedir, Rappi no te va a pedir eso. Platzi no te pide diploma. En la empresa donde estoy, en Tiva, tampoco pide diploma. Entonces, pero para arrancar, pues pucha, es una pregunta muy jodida porque hace rato en el mundo. Y es una muy buena pregunta. Yo creo que yo te sugeriría dos cosas. Una, pide la oportunidad a las empresas. Creo que siempre le digo a la gente, lo peor que pueden decirle es no. Entonces, pues nada pasa, si te dicen que no, siempre habrá alguien que te pueda de pronto abrir las puertas, y si no te abre las puertas, por lo menos te podrá decir por qué no te las abre, y eso ya es un aprendizaje. Entonces, siempre trata de contactar con empresas. Yo quiero meterme en este mundo, quisiera aprender, ¿qué puedo hacer para aprender? Muestre las ganas también de aprender, porque a veces yo he estado en procesos de selección de personal, de diseñadores, y hay gente que te escribe que de verdad no tiene ánimos de nada, o sea, te dice, aquí está mi portafolio, y es como, puta, por lo menos salude, hermano. O sea, si estás buscando el trabajo, muestra las ganas, porque eso es súper importante, la gente quiere gente con ganas. Entonces, sí, mira, y también ha escrito gente que es todo lo contrario. Hola, mira, estoy súper interesado, me encantó ver esto, porque hicieron esto, ¿qué puedo hacer para trabajar con ustedes? Por lo menos, si no puedo trabajar con ustedes, por lo menos ayúdenme a cómo empezar. Eso es brutal. Entonces, sí, escribe a las empresas. Y dos, crea tus propios retos. Esto va a sonar contradictorio a lo que decía al principio con el tema del portafolio. Pero igual hay maneras de hacer portafolio para diseño de experiencia. Habría que, si quieren escribirme después, yo creo que Oscar podría decirles en dónde me pueden escribir, y yo investigo y les puedo pasar los tips. Pero crea tus propios retos. Por ejemplo, no te gustó una página de un periódico local, entonces puedes crear tu propuesta de cómo sería esto, cómo llegaste a esa propuesta. Entonces creas todo el proceso. Hablé con tantas personas, determiné que las personas lo leían de tal manera, por lo tanto mi propuesta está enfocada en este sentido de lectura. ¿Sí pillas? Ese tipo de cosas, crear los propios retos, crear como mi propia versión de home screen de Rappi, y ya, fin, si eres UI y te las ollas en una en interfaces así, Dribbble está lleno de eso, de gente que coge interfaces y hace experimentos y hace sus propias propuestas. Que no necesariamente son usables, pero que son bonitas. Y al final, si estás empezando, yo por lo menos considero que si estás empezando, deberías tener unas bases, pero no tienes por qué saberlo todo. Y está bien no saberlo, porque para eso es que lo estás buscando a uno, para poder saber. Entonces, no me parece un crimen que no sepas, simplemente saber precisamente que tienes esos límites y empezar a buscar cómo romperlos.
crear proyectos, crear portafolio, un Behance, abrir un Dribbble, un perfil en esas dos plataformas y empezar a subir proyectos allí te puede ayudar. Pedir feedback, siempre digamos, escribir como, hey, estoy en una comunidad, meterte a comunidades también te puede ayudar bastante y empezar, estoy experimentando esto, subo esta interfaz, ¿ustedes qué piensan de esto? Y recibir los golpes. Si quieres arrancar con esto, creo que de las mejores cosas que uno les pueden decir es dejen el ego a un lado. Si quieren arrancar como diseñador, lo peor que uno puede tener es tener un ego agrandado. Hay que ser muy humildes, duele porque constantemente te van a estar criticando el trabajo y te lo van a criticar feo o bonito, pero te lo van a criticar y no te va a gustar. Entonces, si tú lo tomas personal y no lo ves como una oportunidad de mejora, te estás jodiendo, porque si tú crees que lo que haces está perfecto, pues no estás haciendo nada. Entonces, sí, te diría, contacta empresas y crea portafolio. Sí, yo creo que eso también aplica hasta para el desarrollo, ¿no? De que te den la oportunidad y obviamente qué mejora le podrías hacer o qué implementación crees que tú le daría valor a la empresa. Y esa proactividad obviamente tiene mucho, mucho valor. Por ahí, no sé si se escuchó que el bebé pasó a saludar, el bebé ya anda ahí con toda, entonces ahí gracias Snyder por los 20 bits para la niñera, dice, para la niñera. Así que Ana, te han dado 20 bits en este momento. No, sí teníamos una persona, pero nos recomendaron que de momento mejor no, así que pues está pausado ese show. Pero no, todo bien por ese lado ahí, así que fíjate que hay algo interesante. No sé si un libro que te guste recomendar, un libro que digas, este te ayuda a avanzar en tu carrera. ¿Tienes algún libro que te guste a ti? Pues yo diría los de siempre. Creo que el diseño de todas las cosas de Don Norman, de Everyday Things, ¿crees? The Design of the Everyday Things, de Don Norman. Ese es muy bacano. Don't Maybe Think también es muy bueno, pues porque ayuda un poco a entender cómo la gente piensa. O sea, nosotros somos perezosos por naturaleza. Consideremos eso. Siempre vamos a buscar el camino más fácil. Y eso es normal, o sea, no está mal, es natural, es psicológico, es ya, digamos, como optimización natural. Entonces, ese libro va a ayudar a entender por qué las personas eligen ciertas cosas. Ahorita estoy leyendo uno que me recomendó un colega que admiro mucho, Johan, es Johan Moreno. Se llama, denme un segundo, denme un segundo porque se me olvidó el nombre. Y es de Daniel Kahneman, es muy bacano, o sea, es complejo porque es de economía, el libro es de economía, pero habla de precisamente por qué las personas no toman ciertas decisiones, cómo razonan las personas para tomar decisiones en riesgo o en ciertos momentos. Y pues, denme un segundo, lo busco. Es pensar rápido, pensar despacio. Ese. Sí, ¿verdad? Sí, porque es el más popular que sale aquí en Google, de Daniel Kahneman. Ya ahí les pasé el link para que lo revisen. El nombre suena interesante. Pensar rápido, pensar despacio. Sí, hay otro libro que me gusta mucho que es Hooked, no me acuerdo cómo se llama este man, el man de Hooked. Dame un segundo, lo busco acá. Yo creo que este tipo de contenido es bueno para que uno pueda avanzar. Yo también me he encontrado con algunos libros que no tienen que ver directamente con el desarrollo, con el diseño, pero nos dan un camino para poder avanzar, ¿no? Entonces eso también es importante que ustedes lo consideren, más cuando a alguien un libro lo ha impactado, ¿no? Sí, este libro habla como de cómo crear productos que enganchen, como que se generan 4 ciclos. Entonces las personas, como de verdad, o sea, Hooked es básicamente enganchado, pues precisamente es cómo hacer para pescar bien a la gente, pero también entra ahí, lo que más me encanta de este libro es que al final habla de algo que no se habla generalmente, y es como la parte ética del diseño, y es cómo hacer que alguien se enganche con tu producto
sin que caiga en la manipulación. Entonces eso es algo súper importante. Creo que también como diseñadores deberíamos tener eso súper presente. En las universidades, en cualquier lugar donde puedan enseñar algo de diseño, debería haber algo de ética, porque pues si nosotros estamos jugando un poco con la manera de cómo las personas toman decisiones. Entonces, esos serían como los libros que tengo ahorita en la cabeza, pero igual les puedo recomendar varios más. Aquí una pregunta que yo creo que nos va a ayudar, yo también no la entiendo y es interesante. ¿Por qué la mayoría de los sitios o apps tienen el menú a la izquierda? ¿Esto tiene que ver algo? No sé. Salió random la pregunta, pero me parece interesante. No, pues ya es un patrón de diseño. Entonces, básicamente es para, los patrones de diseño se hacen para reducir como la curva de aprendizaje, la gente no les duela tanto, no haya tanta fricción psicológica para poder aceptar un producto. Entonces, cuando se manejan, digamos, lo que te decía del menú, los menús en la parte inferior que ya se manejan tanto en Android como en iOS, entonces es precisamente para eso, porque antes, no sé si recuerdan, Twitter en iOS tenía el menú abajo, pero en Android lo tenía arriba. Entonces, si tú cambiabas de plataforma, pues era una experiencia un poco diferente. Entonces, se empiezan a unificar, se generan patrones para que la gente se acostumbre de manera más rápida y adopte de una mejor manera y más rápida pues, los productos que están saliendo. No sé Wow. cómo habrá arrancado, honestamente, pero es básicamente para eso. Sí, no, y tiene mucho sentido y lógica, ¿no? Obviamente, yo creo que aprovechando ciertas investigaciones, yo creo que en el ecosistema deben haber existido, se determinó que esa es la mejor postura, y se genera un patrón, y en vez de reinventar la rueda, es como adaptamos la rueda a mi negocio, a mi servicio, a mi producto, ¿no? Que obviamente cumpla la necesidad directa de lo que estamos haciendo. Eso es Yo creería interesante. yo creería que sí habrá existido alguna investigación para un producto en particular y que de pronto otros productos que dijeron, que vieron que funcionaba bien ahí, se copiaron y lo hicieron solo por copia y de ahí se volvió un patrón. Entonces, para mí es como algo así, porque pues también hay que tener en cuenta que los patrones de diseño pueden ser engañosos porque no necesariamente pueden aplicar para todo tipo de personas, ¿sí? Lo que es cómodo para un segmento de personas puede ser incómodo para otro. Entonces siempre hay que tener, como les digo, hay que tomar decisiones pensando en las personas. Entonces es probable que para este producto que hizo la investigación y acomodó el menú porque le funcionaba mucho mejor ahí para él, de pronto para los productos que le copiaron tal vez no les funcionaba igual, pero igual lo dejaron. Fíjate que aquí Eric nos da un insight acerca de esto y dice, fue algo que nació en las reglas de diseño de la Xerox Star, un producto anterior a la Macintosh, igual que la dirección de las flechas en el scrollbar. Xerox en su momento hizo mucho research y innovó en mucho, pero creo que no le pusieron la atención idónea, por eso obviamente otras personas llegaron a, venga, esto sí sirve y lo podemos hacer mucho mejor, ¿no? Ellos también el mouse, muchas investigaciones hubo ahí en el Xerox Park. Les recomiendo el Sí, es libro de cierto. Steve Jobs, ahí hablan mucho acerca de ello, y también el libro de creatividad de los manes de Pixar. Es muy muy buenos esos dos libros, están conectados entre sí si los quieres ver porque pues entre ellos fundaron dos grandes empresas, así que obviamente es muy muy bueno y hoy aprendimos algo gracias a Eric que Sí, nos brutal. explicó ahí algo interesante acerca de este concepto. Y como dices tú, en algún momento hubo una investigación, alguien lo usó, implementó, vio que funcionaba, lo replicaron y en cualquier momento eso ya es un patrón que estamos utilizando hoy en día, ¿no? Está bien, yo siento que eso es como Sí, funciona y así se establecen las formas en por qué ciertos diseños, cierta estructura, cierto formato, cierto camino, pues es clave porque cumple un objetivo, ¿no? Y si lo cumple, no hay necesidad de modificarlo. eso es lo que te decía, te hablaba como de la pereza, o sea, es el camino más rápido para poder recibir algo, pues es normal, hace parte de esa psicología, como economía. Exactamente. Y bueno, y ya para cerrar, para no alargarnos en este tiempo que llevamos, me gustaría que cierres con una recomendación, algo que nos gusta, que te gustaría recomendarnos a todos los que estamos aquí escuchándote, Julián. Uf, pucha, esa es una gran responsabilidad. Bueno, yo trato de ser como muy humano con las cosas. Creo que lo que más me encanta del diseño es que es humano, no se debe alejar de las personas. Entonces, como diseño, bueno, hay dos cosas. Todos somos diseñadores. Yo creo que
el título de diseño no le queda solamente a las personas que salieron de alguna universidad o hicieron un curso y se certificaron en diseño. Todos tenemos una manera de encontrar soluciones creativas a algo en nuestro día a día, entonces eso de alguna manera nos acerca un poco a esta noción de diseño. Tenemos algunos procesos para poder ejecutar ciertas cosas, entonces creo que es chévere. El diseño va más allá, como les digo, de la parte gráfica, es más enfocado a los procesos y a las metodologías, entonces pueden estudiarlo sin ningún problema, lo van a aprender, no van a tener ningún inconveniente, no hay nada, bueno, hay muchas cosas científicas detrás, pero pues nada así abstracto. Si entienden 1000 líneas de un código y encuentran el error, pues créanme que van a poder entender estas lecturas que encuentren a nivel de diseño. Y lo otro, pues como les decía, es algo muy humano, entonces creo que hay muchas habilidades que son súper necesarias para ser un buen diseñador. Y a veces nos centramos mucho en la parte técnica, en ser el mejor a nivel técnico. Y de pronto, si ustedes, los que nos están viendo, han tenido la oportunidad de trabajar con gente súper pro, pero que de pronto es muy mala a nivel de comunicación, y al final se vuelve gente incómoda para trabajar, que generan mal ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, uno debe tener como una inteligencia, debe ser bueno a nivel de inteligencia emocional para poder hablar con las personas, no ser reactivo. Creo que es súper importante, como les decía, no tomarse las cosas personal y dejar el orgullo a un lado, ser súper humilde es esencial. La comunicación es la base de todo. Si no tenemos buena comunicación, no vamos a poder salir adelante con nuestros proyectos, vamos a estar peleando con nuestros compañeros, vamos a estar imponiéndole ideas a nuestros usuarios, y eso no es el camino y nos van a terminar mandando a la ñonga. Sí, creo que la adaptabilidad también es súper importante. Va asociado al tema de la humildad, porque cuando a ti te dicen algo que no funciona, tú tienes que saber reaccionar y reaccionar rápido para poder encontrar soluciones. Si a ti te dicen que algo no funciona, encontraste 3 caminos más. Eso siempre, y te lo digo, es brutal. Ya uno se va acostumbrando, y cuando eso se vuelve ya natural, una respuesta natural, esto está feo, eso no, listo, que tengo 3 soluciones más. Y eso brota, es súper necesario. Y tener sentido común. Hace poco leí algo que el diseño no tenía, estaba alejado del sentido común. No me acuerdo, me pareció un post muy bueno, no tengo que buscarlo, pero yo creo que sí deberíamos tener sentido común, que obviamente el sentido común depende de cada una de las personas, pero pues nosotros vivimos en un mundo donde hay ciertas reglas, entonces pongámosle como sentido a esas reglas. Eso ayuda mucho a facilitar las cosas. Y ya, eso es como lo que les diría. Claro, me parece perfecto cómo nos lo cuentas y cómo lo mencionas. Así que creo que por ese lado vamos avanzando bastante con tus consejos, con lo que nos enseñaste, con los que nos contaste. Y obviamente eso nos da un camino para poder avanzar, ¿no? Y poder tener presente lo que tú haces como persona. No, igual, en caso que necesiten algo, pues porfa, ponles mis redes. Twitter ya lo maté, entonces me pueden encontrar en Instagram o me pueden encontrar en LinkedIn. Mejor si ya vamos a hablar de diseño, hablemos por LinkedIn. Ahí me encuentran súper breve. Y ya, con todo el gusto, estoy para ayudarles. No hay nada mejor que... yo creo que solo hay una manera de aprender, y es enseñando. Entonces, yo carezco de muchos conocimientos, pero cuando ustedes me preguntan, cuando la gente se me acerca con dudas, es la manera que tengo yo para acercarme a sus conocimientos de los que carezco. Entonces, no solamente los quiero ayudar, sino también ayúdenme a ayudarles. Claro. No, pues bueno, Julián, agradecerte por esta gran charla, agradecerte por tu tiempo y por resolver las preguntas de los que estuvieron aquí presentes en este live. Y bueno, sin más, nos vemos en otra charla donde creo que te voy a invitar, pero hay una propuesta que nos hicieron, que rompamos algunos sitios web con su experiencia de usuario. Así que hay que irlo planteando y a ver si te le mides y rompamos estos sitios, a ver qué tal podríamos proponerles mejoras, ¿no? Así que
pues bueno, Julián, muchas gracias. Ya les acabo de compartir tu LinkedIn para que puedan conectar contigo, para que puedan ver tu experiencia y obviamente en cualquier momento estar conectados. Así que, pues bueno, estamos conectados y muchas gracias, Julián. No, gracias a todos. Gracias a todos por tomarse el tiempito de gastar acá un sábado de hora y media y escucharme decir bobadas. Y pues nada, bienvenidos cuando todo lo que pueda ayudarles. Listo, bueno, pues muchas gracias, Julián. Estamos conectados. Pues bueno, hemos terminado con, obviamente con esta charla muy interesante. La verdad me encanta este tema, es sumamente importante y lo que implica. Y bueno, les tengo una pequeña sorpresa. Qué bueno que anduvieron por acá. Todavía no se vayan porque les cuento que mañana vamos a tener un live, ya saben, tenemos nuestra charla a 6 de la tarde y vamos a oficializar los sorteos. ¿Por qué vamos a oficializar los sorteos? Pues bueno, ya saben, se está haciendo popular sortear ebooks y ya llegamos con un patrocinador que nos va a mandar libros físicos. Ahí por ahí llegó una persona, todavía no voy a revelar quién, pero me dijo, Oscar, te voy a aportar a tu comunidad unos libros físicos. Ya veremos también cómo va a suceder lo de los envíos y todo eso. Y también les vamos a tener, obviamente, nuestro comodín, que son libros ebooks. Entonces, en este caso vamos a tener el día de mañana buenos sorteos ahí para eso. Así que ténganlo presente. Y ahorita, espérense, no se vayan porque ahorita hay un sorteo. Ahorita va a pasar un sorteo en este momento. No aquí, no en este canal. Los voy a redirigir al canal porque mi amigo está, bueno, él quiere hacer un sorteo y me dijo, Oscar, mándame, hazme un ride después de esto porque a todos los que estén en tu canal quiero hacer un sorteo. Así que en este momento los voy a redirigir al canal para que puedan saludarlo. Sigan a Alexis, que está ahorita transmitiendo y tiene un sorteo tengo entendido que va a sortear un libro, no sé cuál, pero bueno, para allá vamos a ir con él. Y también recomendarles que mañana a las 6 de la tarde vamos a estar con un tema sorpresa y ahorita les voy a decir cuál, porque después de aquí saco las piezas y también cuál va a ser el ebook que vamos a sortear y ya les iremos diciendo. Y sí, mañana vamos a jugar Marbles, ya que gracias a Z que está aquí encontramos este software llamado Marbles y vamos a jugar mañana, así que brutal. Por eso muchas gracias, Z, has hecho un gran aporte a esta comunidad, así que vamos a jugar Marbles mañana también. Y si Z mañana también va a transmitir, pues mañana le hacemos otro raid a Z para compartir un rato y juguemos con las llamas del queridísimo Z. Así que en este momento vamos a ir con Alexis, así que voy a inicializar el raid. Nos vamos para allá, salúdenlo y diles que venimos por el sorteo. Decimos, Alexis, venimos por ese sorteo. Nos vemos allá y platiquemos con Alexis. Hasta la próxima.